De vuelta de nuevo, para presentarte cómo resolver problemas. Y empezamos con problemas básicos, empezamos con problemas de movimiento. La primera secuencia de 3 problemas se refiere a 3 tipos de movimientos en los cuales queremos desarrollar o describir los diagramas de movimiento. Es decir, diagramas que representen la posición del objeto, en donde yo puedo obtener el desplazamiento, y del desplazamiento la velocidad promedio o la velocidad media. Entonces tenemos 3 ejemplos. ¿Cómo se presentan? Al inicio vas a ver un pequeño video y después del corto video hay un enunciado y entonces una explicación de cómo resolver cada situación. En esta primera serie de problemas tenemos uno, se deja caer un objeto desde una altura de un edificio de 5 pisos, se deja caer un objeto, te va a parecer interesante qué clase de objeto es. En el segundo ejemplo, tenemos un jugador de béisbol que comienza a correr para atrapar una bola, o sea, un hit que se ha dado bien alto, y él corre hacia la izquierda para atrapar la bola. Entonces, y el tercer ejemplo es otro jugador de pelota, pero entonces este está corriendo de primera base a segunda base después que el bateador ha bateado y pues se desliza hacia segunda base. Entonces, él cambia el movimiento que él tiene, que fue iniciar corriendo, adquiere una cierta rapidez y luego entonces tiene que deslizarse hasta detenerse en la base. Esos 3 ejemplos, como te digo, tiene un pequeño video al inicio y luego entonces el desarrollo del problema. ¿Ok? Cualquier comentario que tengas, por favor, nos lo haces saber, y si tienes otro ejemplo que quieres que veamos, nos lo explicas. Bien, a trabajar. I'm talking about dropping stuff off a 5-story tower. So here now, with a new batch for your viewing pleasure, and remember, it's all for charity, so watch closely. Hi, how you doing? Here we are, back in New Rochelle, New York, Westchester County, home of the 5-story tower for more of America's favorite summertime pastime, destruction by gravity. You know, for years, experts have pretty much been in agreement that the turkey is a flightless bird. I don't think so. Bien, este es el enunciado del problema, de la situación que vimos hace un momento en el video. Se deja caer un objeto desde una azotea de un edificio de 5 pisos. Dibuje un diagrama de movimiento que muestre la posición del objeto y la velocidad promedio desde el momento de dejarlo caer hasta que llega al suelo. Bien, entonces tenemos un objeto de una azotea de un edificio de 5 pisos. Vamos a hacer un diagrama, más o menos, cómo luciría esto. Un edificio, como vimos allá. Un edificio, aquí está la base del edificio. 5 pisos, o sea, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. 5 pisos, esto se representa las ventanas, ¿no? Que ustedes vieron en el video hace un momento. Y se arroja un objeto desde aquí. ¿Ya? Ustedes vieron qué era, ¿no? Un poco chistoso. Pero bueno, este objeto se suelta en ese lugar. Entonces, dibuja un diagrama de movimiento. ¿Qué significa el diagrama de movimiento? El diagrama de movimiento es una secuencia de puntos que representan la posición del objeto a iguales intervalos de tiempo. O sea, yo tengo este desplazamiento, vamos a poner delta S porque en este caso va a ser una Y, y esto corresponde a un intervalo de tiempo delta T. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces empezamos con el diagrama. En este caso, el diagrama de movimiento comienza desde el punto inicial. Se suelta y ustedes vieron cómo se mueve. Se mueve lentamente y empieza entonces a aumentar su rapidez hasta que toca el suelo. Entonces vamos a empezar, empieza lento, así, se va distanciando cada vez más hasta que aquí, bueno, en caso no pegaba en el suelo, pegaba en un trampolín, pero bueno, pega aquí. Entonces dice, muestre la posición del objeto y la velocidad promedio. Entonces la posición, esta va a ser 0, 1, 2,
3, 4 y 5, ¿ya? Estas son las posiciones. Entonces cada una de ellas representa un y sub 0. Esta representa una y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4, y sub 5, hasta que llega uno pues al suelo. Este es el suelo. El suelo. Bien. Entonces luego dice, debe mostrar la velocidad promedio desde el momento de dejarlo caer. O sea, tenemos la velocidad promedio desde el momento de dejarlo caer hasta que llega al suelo. Entonces, eso sucede que hay un desplazamiento. Entonces, el desplazamiento lo vamos a pintar de color verde. Y el desplazamiento es representado con una flecha. Aquí hay una primera flecha, una segunda flecha. ¿Por qué? Ese es el desplazamiento. Los desplazamientos es lo que me va a permitir a mí calcular la velocidad promedio, porque recordemos que la velocidad promedio es la razón del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces tengo que encontrar los diferentes desplazamientos. Aquí está el otro, va de un punto al otro, ese es el desplazamiento. Y fíjense que nosotros estamos haciendo que estamos dibujando una flecha, ¿verdad? Que indica de dónde a dónde estamos desplazándonos. Eso de la flecha vamos a explicarlo después más adelante en un tema especial que vamos a llamar, bueno, no lo quiero adelantar mucho, vamos a llamarlo a su momento. Entonces, estos son los desplazamientos. Eso significa que, por ejemplo, yo tengo aquí, este es mi desplazamiento, este que está aquí, que apenas puedo ver, es el desplazamiento de y 0 a 1. Este que está aquí va a ser de y de 2 a 3. Y así. ¿Ves? Vamos a tratar de borrar aquí que no vaya a ser que confundamos todo aquí porque el número no escribe tan pequeño tampoco. Entonces aquí tengo vamos a escribirlo aquí, delta y 0 a 1. Este es delta y 1 a 2. Este es delta y 2 a 3. Este es delta y 3 a 4. Y este es delta y 4 a 5. Y ahora queremos la velocidad promedio. Pero entonces la velocidad promedio es el desplazamiento dividido entre delta t. Entonces, cada uno de esos desplazamientos ocurrieron en un mismo delta t. O sea que el delta t de 0 a 1 es igual al delta t de 1 a 2, etc. ¿no? De 2 a 3. Son todos iguales. Todos los desplazamientos son iguales. Entonces, es como dividir el segmento este que está aquí, el segmento verde, dividirlo todos por el mismo factor de tiempo. Entonces nosotros vemos que la velocidad entonces es todo el tiempo apunta hacia abajo, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar la velocidad con un color, vamos a poner rojo por ahora, aunque el rojo no es el que normalmente se usa, vamos a ver eso después. Entonces tenemos este desplazamiento y a este le va a corresponder una velocidad media. Y nosotros podemos dibujar esa velocidad media del mismo tamaño que el vector porque estamos dividiendo sobre el mismo factor de tiempo. El tiempo, el desplazamiento es igual, entonces vamos a dibujar los vectores, que eso es lo que yo quería decirle a ustedes. Esta flecha es lo que después vamos a estudiar eso. O sea, esa flecha indica mi velocidad apuntando hacia abajo, mi velocidad apuntando hacia abajo, mi velocidad apuntando hacia abajo, ¿verdad? Y estas son mis velocidades promedio. Entonces, esa vamos a escribirlo aquí. Esta va a ser la velocidad promedio de 0 a 1. Aquí está la velocidad promedio de 1 a 2. La velocidad promedio de 2 a 3. La velocidad promedio de 3 a 4. Y finalmente la velocidad promedio de 4 a 5. Y esto que está aquí es lo que llamamos un diagrama de movimiento. Bien, un diagrama de movimiento donde se ilustran las posiciones, se ilustran los desplazamientos y se ilustran las velocidades promedio de cada uno de esos factores. ¿Ya? Y la velocidad promedio, entonces, ¿cuál sería entonces la velocidad promedio de todo? Bueno, se toma de 0 hasta 5 y se divide entre todos los lazos de tiempo, que son 5 lazos de tiempo. Entonces ahí sí el factor es mucho más pequeño. O sea, probablemente al tomar toda esta longitud y dividirla por 5, ¿ya?
dividirla por 5 intervalos de tiempo, probablemente mi velocidad promedio sea algo así como esto, casi como este largo. La velocidad promedio, pero de todo. ¿Ya? Esa parte no la voy a poner. Ok, ya se terminó el video. Left me play again, probably. Toward right center field, Revere on the run, and he reaches out, he makes the catch! What a play by Ben Revere! Bruce was all the way around second base, and the double play. Vamos a ver una escena de un jugador de béisbol, de jardinero, que comienza a correr hacia su izquierda para atrapar una pelota tan pronto como fue bateada. Entonces tenemos este problema. Un jugador de béisbol comienza a correr a la izquierda para atrapar una pelota tan pronto como es bateada. Dibuja un diagrama de movimiento mostrando la posición y velocidad promedio del jugador durante los primeros segundos de su carrera hacia la pelota. Diagrama de movimiento, como habíamos explicado, era una secuencia de puntos que indican la posición del objeto en los diferentes momentos en que ocurre el movimiento. Entonces vamos a tratar de hacer más o menos la idea. Para eso escribimos aquí, vamos a poner una base, vamos a cambiar un poquito esto. Vamos a escribir, describir un suelo. Entonces sobre el suelo el jugador empieza a correr. Entonces el primer punto, él dice que corre hacia la izquierda. Entonces él se encontraba aquí, corre hacia su izquierda, ¿ya? Se encontraba en ese momento, ese es su momento cero. Entonces a medida que empieza a correr, él empieza a desplazarse hacia la izquierda cada vez más rápido, hasta que logra una velocidad, una rapidez más o menos que le va a ser conveniente para alcanzar la pelota. Entonces él empieza desde bastante pequeño. El siguiente momento está aquí, el siguiente momento está acá, por ejemplo, ¿verdad? 3, 4, 5, y a partir de aquí ya él se puede estar moviendo con una rapidez más o menos constante para atrapar la bola. ¿Ya? Él está siguiendo ya la bola y ya la tiene más o menos vista. Ya no tiene que correr tanto. Vamos a poner una pequeña corrección aquí, que nos pusimos muy cerca porque ya habíamos alcanzado una velocidad y de repente hemos disminuido un poco. O sea que aquí viene a ser 6 y acá viene a ser 7. Le habíamos puesto otra allí. Bien, entonces este es el diagrama de posición. Aquí está mi posición 0. Vamos a poner 0 y así sucesivamente, x1, x2, fíjense que estamos usando el eje x, este es el eje x, vamos a ponerlo aquí, x3, x4, x5, x6, x7, ¿ya? Entonces, su velocidad promedio, ahora sí, vamos a usar indicar, velocidad promedio va a ser el desplazamiento entre el tiempo. Entonces nosotros vemos aquí claramente vemos que el desplazamiento es esta línea del primero y va en esta dirección. Este es nuestro segundo desplazamiento, nuestro tercer desplazamiento, cuarto, quinto, viene así en esta dirección, ¿lo ves? Viene hacia acá. Entonces, cada uno de esos es un delta, es decir, aquí tenemos nuestro delta x01, nuestro delta 12, nuestro delta 23, nuestro delta 34, nuestro delta 45, nuestro delta 56 y nuestro delta 67. Y te das cuenta, por ejemplo, que el delta 41, delta 56, 45, perdón, y delta 67 son del mismo tamaño. Es decir, él viene ahora ya, se está moviendo de una manera más uniforme, como hemos visto y hemos estudiado todos los casos.
Entonces, ¿cuál es mi velocidad promedio? Entonces aquí recurro al verde. El verde me indica, este es el vector velocidad promedio. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Como los intervalos de tiempo ellos son todos iguales, el desplazamiento y el vector velocidad, o sea, cómo es la velocidad, porque recuerda que la velocidad es rapidez y dirección, entonces tiene que indicarme hacia dónde. Por eso usamos el concepto de vector, que lo hemos explicado en otro video, lo explicamos en otro video. Entonces, esta es la velocidad de 0 a 1. Esta es mi velocidad promedio de 1 a 2. Esta es mi velocidad promedio de 2 a 3. Esta es mi velocidad promedio de 3 a 4. Esta es mi velocidad promedio de 4 a 5. Esta es mi velocidad promedio de 5 a 6. Y esta es mi velocidad promedio de 6 a 7. Entonces aquí vemos, estas son mi velocidad 0, 1. Esta es mi velocidad 1, 2. Y estas son promedios. Todas estas son promedios. 2, 3. 3, 4. 4, 5. 5, 6. Y 6, 7. Esas son mis velocidades promedio. Bien. Durante los primeros segundos de su carrera hacia la pelota. Bien. ¿Comprendiste bien cómo se hace este tipo de problemas? Este es para poder entender cómo se hace un diagrama de movimiento. Crowd applauding Greinke as he goes back to the dugout. Legitimate slide. Gregorius doing well to straddle him and at the same time stay out of his way. So we have 2 down. Schumacher at first. De ver un pequeño clip de un juego de béisbol de las Grandes Ligas en donde ves como un jugador que va corriendo de primera base se desliza hacia segunda base. Ese jugador estaba corriendo a una velocidad más o menos promedio, una rapidez promedio bastante uniforme, corriendo rápidamente, o sea, primero acelera de primera base y luego entonces adquiere una velocidad, su máxima velocidad, y finalmente empieza a deslizarse hacia la segunda base. Para deslizarse, él lo que va a hacer es a poner su pie, como usted lo viste, poner su pie en el suelo, y eso lo empieza a disminuir su velocidad. Entonces vamos a hacer una representación de ese diagrama de movimiento para ver su posición. Entonces vamos a poner aquí, esta es la línea, ¿verdad? Él viene corriendo, entonces cuando empezamos a medir el tiempo, o sea, la primera base está bien lejos por allá, está por allá en ese lugar. Y aquí está la segunda base. ¿Ya? Aquí está la segunda base. Entonces, vamos a poner un poquito más grande para que explicar bien de la segunda base. Entonces, él viene corriendo, entonces eso lo representamos con diferentes puntos, pero recuerda que él venía corriendo ya a una velocidad máxima. Viene corriendo. Este es su primero, 1. Viene corriendo. Y aquí empieza a deslizarse. Empieza ya, pone el pie en el suelo. Y ya empieza a disminuir. 3, disminuye. 4, disminuye. 5, disminuye aún más. 6, 7, 8, 9. Y bueno, ahí llega y toca. En 10 toca la base. Entonces, él está disminuyendo los desplazamientos a medida que se acerca a la base. Entonces, ¿cómo luce esta es su posición? Entonces, esta va a ser su posición 0 cuando comienza, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, 6, 7,
8, 9 y cuando toca la base por fin es la posición 10. ¿Ya? Ahí. Bien, entonces esto por ejemplo es su desplazamiento 0 a 1, su desplazamiento 1 a 2, su desplazamiento 2 a 3, su desplazamiento 3 a 4, su desplazamiento 4 a 5 y así sucesivamente. Esos son los desplazamientos y por lo tanto la velocidad promedio es el desplazamiento dividido entre el tiempo. Nuevamente, como todos los intervalos de tiempo son iguales, entonces mi velocidad promedio puede representarse por esta flecha verde, esta flecha verde, ¿ya? Este es el de la velocidad de 0 a 1, nuevamente otro, aquí, 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 ¿ves? Estos son mis velocidades promedio en cada intervalo del beisbolista a medida que se va moviendo. Y ves como la velocidad promedio se hace cada vez más pequeña, hasta que llega pues, y el último después de 10 segundos se hace 0. Y estas son mis velocidades promedio. Entonces ahí lo tengo. Esta es la velocidad promedio 0,1, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5 y así sucesivamente. ¿Ves? Ese es mi diagrama que muestra de movimiento, que muestra mi velocidad promedio de cada uno de los intervalos del beisbolista a medida que se acerca a la segunda base, que está aquí. ¿Ok? Ves que no es tan difícil. No es tan difícil. Entonces hemos visto en estos tres ejemplos, hemos visto cómo hacer un diagrama de movimiento y representar la velocidad promedio, para que tengamos una buena idea conceptual de cómo describir el movimiento inicialmente utilizando los conceptos que tenemos de posición, desplazamiento, velocidad promedio y luego entonces vamos a ver los casos, en la siguiente secuencia vamos a ver los casos de aceleración, cómo entra la aceleración en esto. ¿Ok? Perfecto. Estamos así.